Bueno, para mí es más que un honor y un privilegio que tengamos esta tarde una conversación interesantísima con el ministro de Trabajo, un joven que goza de todo mi... Bueno, ya me fui el sentimiento. Ya no tanto. Él es joven y siempre será joven. El ministro Luis Miguel de Camps, con el que me unen afectos entrañables. Muchísimas ministro, gracias. buenas tardes. Muchísimas gracias. La Z y el país lo escucha, con las buenas nuevas que usted trae. Bueno, un placer poder estar compartiendo con ustedes y con toda la audiencia de esta institución que es el gobierno. Bueno, mira, Esteban tenía un tema. Sí. Que fue, un tema fundamental que fue objeto de su comentario esta tarde. Y yo le dije que aprovecháramos que tú ibas a estar aquí para que él lo hiciera. No el comentario que duró como una hora hablando, sino lo resumiera. Por fin. Pero es relacionado ciertamente, ministro, a la resolución que usted anunció hoy de la resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque el ministro de Trabajo es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social. La resolución 545, que establece una flexibilidad en cuanto al proceso de devolución de dinero acumulado insuficiente para una pensión de personas que han cotizado a la Seguridad Social, pero que comenzaron a cotizar en el plan de pensiones después de cumplidos los 45 años y que entonces no tenían la posibilidad, que son los que tienen la posibilidad que le devuelvan su dinero, pero los que tienen menos de 45 años entonces tienen la situación de la limitación para que le devuelvan su dinero junto como establece la ley. Entonces, para que nos explique con mayor claridad ciertamente quién acepta sobre esa resolución. Muchísimas gracias. Miren, lo que hemos anunciado hoy, lo que el Consejo Nacional de la Seguridad Social resolutó en el día de hoy, es algo de mucha importancia. Porque, ¿cuál era la situación que había hasta ayer? Había una situación durante años de que personas cercanos a la fecha de corte que la ley estableció, pero no podían solicitar y obtener de la AFP a la que se encuentran afiliados, pues una devolución de sus cotizaciones, a pesar de que se conocía de que sus aportes por la fecha en que iniciaron en comparación con la edad que tenían cuando se inició, iban a ser muy magros, muy pocos. Y entonces había esa dificultad, pero eso era un reclamo de años. Y pues en esta gestión, y justamente en el día de hoy, se produjo esa resolución. Recordemos que las resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es un organismo plural, no dependen solo de la posición o visión del sector gubernamental, sino que tiene que contar también con la de los demás miembros, particular y especialmente con aquellos que tienen el poder de veto, que son el sector de los trabajadores y el sector de los empleadores. La resolución de hoy tiene tres grandes cosas. La primera es la que me acaba de preguntar Esteban. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que la Ley de Seguridad Social establece que si cuando se inició el sistema y usted comenzó a cotizar, usted tenía más de 45 años, pues no era posible que cuando usted llegara a los 60 años pudiera tener una cantidad de dinero acumulada que significara una entrega de pensión mes por mes lo suficientemente considerable, llamémosle, como para poder tener algún tipo de medio de subsistencia al respecto. Por eso la ley dijo, si usted tenía más de 45 años, usted puede, si así lo desea, solicitarle a su AFP que le devuelva ese dinero en un solo pago. Pero si usted tenía 44 y medio, estaba fuera de ese universo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, interpretando la ley de una manera más abierta, de una manera más incluyente, se logró concebir que 45 años no solamente tiene aquella persona que ha celebrado el aniversario de su cumpleaños número 45, sino una persona que ha celebrado el aniversario 44 de su fecha de nacimiento, pero que está viviendo, está transitando su año 45. Ese concepto, que es un concepto internacional, es el conocido como edad actuarial al próximo cumpleaños. En efecto, ¿qué es lo que sucede? Que lo que coloquialmente conocemos como una persona de 44 años
realmente, actuarialmente, puede ser considerado, y así a partir de hoy lo considera el Sistema Dominicano de Seguridad Social, una persona de 45 porque está viviendo sus 45 años. Eso permite, en conclusión, que cerca de 25,000 personas, poco más, de 25,000 personas puedan solicitarle a su AFP, si así lo desean, que les devuelva lo que han cotizado a su cuenta de capitalización individual, y pueden incluso solicitarlo que se lo devuelvan si quieren todo o si el afiliado quiere una parte, y entonces poder tener ese dinero. Esa es una cantidad de personas que cuando se suma corresponde a más de 7,000 millones de pesos. Pero el año que viene, otro grupo de personas van a cumplir 60 años. Y ese otro grupo de personas que van a cumplir 60 años... Yo estoy ahí. Ajá, el año que viene. Yo le creo porque usted es un hombre serio. Pero ministro, tienen que tener los 60 años cumplidos como quiera. Sí, claro. 44 años. Sí, sí, sí. Ahora no serían a partir de los 45, sino de los 44, pero con 60 años cumplidos para la devolución del dinero. Sí, porque es un mandato de ley. Claro. Porque fíjense, lo que se ha hecho es una interpretación más incluyente, universal de la ley, no una violación de la ley, al contrario. Entonces, el año que viene habrán otras personas que cumplirán 60 años, pero que tenían 44 en aquel momento, Entonces, eso van a ser nuevas personas que antes de esta resolución no iban a poder tener acceso y ahora sí lo van a tener. Van a poder Ministro, hay una pregunta siguiendo el tema. Cuando hablamos de los 45, ¿qué va a pasar entonces si hay un plazo fatal para esa resolución? Por ejemplo, bueno, cumplí 45 ahora. ¿En qué tiempo? Yo voy a mi AFP a reclamar ese dinero. No hay un plazo fatal, si me permite. El tema tenemos que saber, y bueno, y es obvio, y lo reconocemos todos, el tema es muy complejo, porque tiene demasiados elementos técnicos, muchas edades, que 45, 44, que 60. Vamos a tratar de simplificarlo un poco para todos, porque a todos también a veces uno se confunde. Miren. Sí, yo no entiendo nada. No, es que es un tema complejo, don Juan. Mire, ¿cuál es el objetivo de las pensiones? Pues las pensiones, teóricamente, ¿no? Es un ingreso que la persona deberá recibir, bueno, pensión por jubilación, porque hay diferentes tipos de pensiones. La persona deberá recibir en el momento en que se encuentre jubilado, que significa no estar activo en un trabajo, en un empleo. Un ingreso que debe ayudar a su subsistencia, su mantenimiento, su vida diaria. ¿De dónde sale ese dinero? Bueno, el empleador aporta un 70% de ese dinero y el trabajador aporta un 30% de ese dinero de una relación laboral formal durante años, durante los años que dure la relación laboral entre ese trabajador y cualquier empleador, porque si hay cambio de empleador, hay cambio de cotizante. Bien, por eso la ley establece 360 cotizaciones que corresponde a 360 meses. Como usted lleva esos años, son X cantidad de años. Entonces, cuando se tiene esa cantidad, se dice, bueno, ya esa persona cotizó lo suficiente como para tener una pensión. Suponiendo que la persona cumplió 60 años y se quiere jubilar, recibir una pensión, pues entonces podrá recibirla. Ese es el concepto. ¿Qué pasa? Que cuando la ley inició en el 2001, pero cuando la parte pensional inició en el 2003, habían personas de todas las edades. Una persona que tenía, por ejemplo, 50 años de edad, en ese momento, 2003, 2004, no es verdad que en 10 años, de 50 años a 60 años, iba a poder cotizar dinero suficiente como para que hiciera una masa de recursos para poder durar 10, 15, 20, 30 años recibiendo una mensualidad de su pensión por jubilación. Por eso la ley dijo, no, esa cantidad de personas lo que se les va a tener que hacer es, cuando llegue a su edad de jubilación, y así lo requiera, devolverle su dinero. Y la ley estableció una línea de corte que fue 45 años. Porque de 45 a 60 años son 15 años. Y durante 15 años tampoco es suficiente para capitalizar una cuenta con los fondos necesarios para poder erogar mensualmente una pensión por jubilación por 15, 20, 30 años. Bien. Sucede que como se estableció esa línea de corte, porque había que establecer una línea de corte en algún lugar, hay personas que no tenían 45 años, sino que tenían 44 y 3 meses. 44, 11 meses y 9 20 días.
La interpretación que hubo de la ley hasta hoy era que no, usted no lo tenía eso, por lo tanto usted estaba fuera. Y obviamente es difícil, sobre todo cuando el tiempo es todavía cada vez más cerca a la fecha de corte. Y tanto el Ministerio de Trabajo como el Consejo de Seguridad Social, la Dirección de Información y Defensa de la Afiliada de la Vida, todos los días recibe solicitudes, no solamente de personas con esa cantidad de edad, sino también menos edad. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, este gobierno, que se ha caracterizado por ser un gobierno transparente, abierto, con el oído y la intención de atender los problemas y no pensar que se las sabes todas, sino que el diálogo con la sociedad debe producir las mejores respuestas. Bueno, nos pusimos a esto, como se dice. Y, convencidos de que teníamos que encontrar un mecanismo que facilitara la ampliación de esas personas. La ley sigue diciendo 45 años. Pero, Esteban, sin decir el año para no ponerte en aprietos, ¿en qué mes y qué día del mes tu cumpleaños? Mayo, 15 de mayo. 15 de mayo, casi en elecciones. Bien. Cuando Esteban llega el 15 de mayo, él no celebra su cumpleaños. Esteban celebra el aniversario de su nacimiento. Porque Esteban celebra su cumpleaños realmente el 14 de mayo. Porque del 15 de mayo al 15 de mayo del año siguiente hay 366 días, que es un año y un día. Bueno, decía Saramago, no me pregunte cuántos años tengo, que eso no los tengo ya. Claro. Exactamente. Ya los cumplí. Ya los Yo cumplí. lo decía anteriormente, como cuando el niño nace. Cuando un niño nace, exacto, está viviendo su primer año antes de cumplir el primer año. Un niño que tiene 3 meses de haber nacido no tiene 0 años. No. Está viviendo su primer año. Claro. Cuando se llega a la fecha de conmemoración de su nacimiento, se completó el año completo, pero ya vivió su año. Entonces, dentro de ese mismo contexto y concepto, que es el de edad actuarial al próximo cumpleaños, es que logramos llegar a un entendimiento con el sector de los empleadores y de los trabajadores, explicándole todo esto. Obviamente esto fue de consenso, como debe ser. Y entonces esa franja de dominicanas y dominicanos, que coloquialmente se dice tenían 44 años cuando comenzó el sistema, actualmente tenían 45. Y ahora es el criterio que se adoptó, por lo que más de 25,000 personas se encontraban o se encuentran en ese contexto y van a poder ir a su AFP y decirle esto. Por eso no es una fecha fatal. Si el trabajador, la persona cumple... Al contrario. Exacto, se amplía. Claro, es una ganancia de un año. Por supuesto. No, la pregunta, ministro, sería ¿en qué tiempo esa persona lo pueden retirar? El está escuchando ahora mismo y dice, no, cuando cumpla 60 años. No, el de la 45. El que Cuando cumplió cumpla 60 años. Ahora... No, que cumplió es que tú lo estás interpretando de la forma que cumple 45 ahora. No, con 45, no, es que Es él para entró con verificar. 44 y ya tiene 60. Tendrá que esperar a cumplir 60 años como quiera, o sea, porque, porque de jubilación. porque tú retiras, tú tienes derecho a retirar cuando tienes ya Pero 60 todos los años. años va a haber un Ahora, grupo Es que de ya gente lo que va a cumplir tiene. 60 años. Claro que sí. Entonces, Resolución. estamos hablando que este primer grupo que se acaba de detectar son 25,000 personas que ya tienen Exactamente. los 60 años Exactamente. y que entraron entre 44 3 meses, 44 8 meses, Exactamente. 44 10 meses. Exactamente. Ese Esas grupo- personas, la propia resolución dice que la Superintendencia de Pensiones y la Tesorería de la Seguridad Social tienen un plazo de hasta 45 días para aplicar esto. Es decir, que a partir de hoy, en 45 días, las personas van a poder, a más tardar 45, puede ser antes, tal vez, van a poder acercarse a su AFP y decirle a la AFP, yo quiero hacer uso de mi derecho concebido en esta resolución, devuélvame mi dinero que yo he cotizado o devuélvame una parte como el afiliado quiera. Y una pregunta, que yo sé que la gente la debe estar pensando. ¿Qué tan fácil va a ser eso? ¿O las AFP están obligadas con un único mecanismo de que la gente tenga acceso a esa información y a cubrir, o sea, a cumplir los requisitos de las AFP? ¿Es igual para todas o cada una se ha inventado un tema, No. un problema, una situación? Justamente parte de lo que la resolución contempla es una simplificación de procesos. Para esto que acabo de mencionar y para otras 2 cosas que quisiera también Eso sí que explicarle. quería decirle que Porque no también. solamente esto, tiene 2 cosas adicionales que son muy buenas y muy importantes para la población. El mecanismo de simplificación, que es el que acabo de decir, tiene 45 días la Superintendencia de Pensiones, que es quien le impone las normas y las reglas a las administradoras de fondos de pensiones, a las AFPs,
y es la misma para todo el mundo, pero mientras más simple mejor, y es justamente el objetivo. ¿Cuáles son las otras dos cosas que esta resolución logramos consensuar y producir? Bueno, una de ellas es que hasta el día de hoy una persona que tenía un beneficio del sistema y le llegaba a su época de jubilación, le decían: no, usted no puede recibir las dos cosas, usted tiene que elegir entre una cosa y otra. ¿Y por qué? No puede ser. Le voy a poner esta situación con un ejemplo concreto. Imaginémonos un trabajador que sufrió un accidente laboral y como consecuencia de ese accidente laboral tenía una pensión por discapacidad cubierta por el seguro de riesgos laborales. Muy bien, vamos a suponer que ese trabajador tenía 50 años cuando pasó el accidente, por ejemplo, y ese accidente le imposibilitaba trabajar. Muy bien, pasaron 10 años, 60 años cumplidos. Ese trabajador iba a su AFP y le decía: AFP, ya yo tengo 60 años, no estoy trabajando, dame mi pensión. Hasta hoy, hasta esta resolución, la AFP no lo podía hacer porque la interpretación que había de los gobiernos anteriores era que no podía ser. Era una de dos. Era una de dos. ¿Qué hicimos nosotros? Creo que eso era interpretativo, ministro, porque eso precisamente es una barbaridad. Por eso mismo, entonces, para acabar con la interpretación, aclarar las reglas, no, ¿cómo que una de dos? Usted tiene su pensión por discapacidad y también su pensión por jubilación, y si tiene otro beneficio también, porque ese dinero fue puesto ahí, claro, por la cotización del trabajo con empleadores y trabajadores. No, y son cotizaciones digregadas, son cotizaciones que se especifican. De capitalización individual. ¿Y usted fue que lo aportó? Exactamente, aportó el 30% del trabajador y el 70% del empleador, pero la relación laboral. Lógico. Entonces, eso años se estaba reclamando y no se había puesto atención a eso, o no se había puesto capacidad. ¿Una estafa? Y ahora, ¿un engaño? Quiero señalar que para poder sacar esto, como decía ahorita, el tripartismo nuclear, trabajadores, empleadores y gobierno, nos pusimos de acuerdo. Tuvimos que llegar al consenso porque si no, no sale la resolución. Entonces, esa normativa que existía... Claro, que yo nunca he entendido cómo es que el sector patronal puede tener derecho a veto. Esa normativa que existía acaba de ser modificada por esto, sin la posibilidad de los tres sectores ponerse de acuerdo. Esto no era posible. Entonces, esta resolución, fue fruto de un acuerdo y hay que reconocer, sí, claro, al sector gubernamental, pero también al sector de los trabajadores y también al sector de los empleadores. El tercer elemento que esta resolución también resuelve, si me permite, es uno de un drama y una sensibilidad terrible, tremendo. ¿Cuál es? Miren, la ley, desde que se formó, establece que si una persona está con una enfermedad terminal, independientemente de su edad, la persona puede, por vía de excepción, pedirle a su AFP que le entregue su dinero. Muy bien, pero ¿qué sucede? Que en la normativa que existía desde ayer hacia atrás, a partir de hoy con esta resolución eso cambia. La normativa que existía tenía que llenarse un expediente, como es normal, donde se comprobara que la persona estaba en esas condiciones, entre los cuales se encontraba o se encuentra una identificación del médico que dice: esta persona tiene estas condiciones. ¿Qué pasa? Por definición de la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad terminal significa aquella en la que el paciente tenga un máximo de 6 meses de vida. Pero los médicos no son magos y no tienen cómo decir: usted le quedan tantas horas. Ay, doctor, ¿por qué usted me dijo? Me quedan 6 meses, ha pasado bien. Parece que usted va a hacer caso a la invitación que le hicieron. Entonces, con muchas razones, los médicos lo que han hecho es decir: bueno, tiene estas condiciones, pronóstico reservado. Pero la OMS, el concepto de pronóstico reservado no es suficiente. Entonces, cuando había ese tipo de descripción, el expediente no estaba completo. Y muchísimos dominicanos y dominicanas en condiciones de sus últimas vidas, de sus últimos días de vida o meses de vida, no podían acceder a sus pensiones de manera extraordinaria
porque esa, entre comillas, tontería. Pero eso es criminal. Precisamente, pero ¿tú sabes lo que es más criminal que criminal, eso? ¿Usted sabe lo que es más criminal que eso? Años. Gobierno van, gobierno vienen, presidente van, presidente viene, ministro de trabajo van, ministro de trabajo vienen. Y nadie le había hecho caso a eso. Pero eso es una cosa abominable. ¿Qué es lo que nosotros hemos producido? Y digo nosotros, el Consejo. Bueno, hemos producido decir, no, espérese. Si tiene una enfermedad de esa naturaleza y el médico dice... Si falta voluntad. Voluntad política. Voluntad política. Mire, pronóstico reservado, no tome su dinero. Automáticamente, no importa la edad que tenga. No importa la edad que tenga, ni cuándo haya entrado, y cuándo haya salido, no importa. Esos tres situaciones de mucha sensibilidad, las tres, bueno, las hemos identificado y las hemos resuelto. ¿Y ahora qué deberá decir el diagnóstico? Puede decir lo que requiere la OMS y o pronóstico reservado. Ok. Sí. Para que en lo adelante sea sustituido el pronóstico de vida correspondiente con la enfermedad en etapa terminal según la OMS y o pronóstico reservado. A partir de ahí, entonces, si el médico lo que puso fue pronóstico reservado, se acoge o se acepta como enfermedad terminal y tiene el derecho a retirar. Porque eso tiene una connotación criminal y asesina. ¿Por qué? Porque usted puede tener una enfermedad catastrófica y los médicos no le dan a usted alternativa de que usted se va a curar. 6 meses más, 1 año. El médico te puede decir, bueno, no se sabe, pero tú te puedes morir en 6 meses, pero puede durar 3 años. Porque, por ejemplo, hay unos pronósticos de algunos cánceres que son catastróficos. Sí, a veces 15 días. Puede ser 6 meses, pero puede ser 3 años. Por ejemplo, un cáncer de páncreas, que es de los más agresivos. Te voy a poner un ejemplo concreto. Magali Pineda. Magali Pineda tiene un cáncer de páncreas, le dijeron que su pronóstico era letal. 5 años, lo máximo que una gente puede durar con ese cáncer, ya tuvo 14. Exacto. No, yo tengo otro caso cercano a mí también. Sí. Muy cercano a mí. Claro. Entonces, eso es asesino, Ahora, ministro, eso es criminal. Hay un tema pendiente que queda, que también requiere el consenso. No, hay muchos. Si tú quieres, tenemos que hacer una pausa.